¿Cómo el Che Guevara va a ser un asesino? No puede ser un asesino el Che Guevara, es que yo lo admiro. A mí desde los 5 años me enseñaron a admirar al Che Guevara, a ser como él. Pues vamos a comenzar, les voy a compartir aquí una pantalla con el programa, efectivamente aquí está, de El Mundo en que Vivimos. Aquí está el programa del Mundo en que Vivimos de primer grado. Recordemos, esto es un contenido que se le imparte a niños pequeñitos de 5 años. Vamos a ver qué dice este programa y vamos a ver si nosotros que ya vivimos fuera de Cuba y los que no son cubanos, que todavía siguen pensando que el sistema educativo cubano es bueno, vamos a ver si a ustedes les gustaría que sus hijos de 5 años recibieran este contenido en una escuela en el país donde viven. Vamos a comenzar por lo que tengo aquí marcado, un párrafo más arriba. El propósito central se refiere a la asignatura del mundo en que vivimos, en el tratamiento de los contenidos de la asignatura, su contribución al proceso de formación de estos sentimientos, y aquí empieza ya el problema. Esta asignatura está orientada a formar sentimientos, hábitos, normas y nociones morales. Esta asignatura está orientada a coger a niñitos de 5 años y comenzar a modificarles su parte más primitiva, como son los sentimientos, comenzar a actuar sobre su moral, sobre sus hábitos, es decir, todo lo que forma la personalidad futura. Esto es para lo que está orientado esta asignatura, para formar una personalidad futura a partir de unos contenidos. ¿Qué contenidos? Son los que vamos a ver ahora. Esta asignatura es clave para la formación del niño en Cuba. Miren lo que está marcado en amarillo. Damara, muchísimas gracias. Miren lo que está marcado en amarillo y por ahí vamos a comenzar. En primer grado se han seleccionado algunos de los hechos significativos y las figuras más relevantes de las 2 etapas fundamentales en la lucha por la libertad de nuestro país. A un niño de 5 años ya se le está hablando de la lucha por la libertad de Cuba. 5 añitos. Ya se le está hablando de esto. ¿Y qué figuras se les va a vincular con la lucha por la libertad de Cuba? José Martí y Antonio Maceo, 2 figuras de cuando Cuba era territorio español. Y luego 3 figuras de cuando Cuba fue ya territorio comunista. Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos y Fidel Castro. A un niñito de 5 años se le intenta formar sentimientos, hábitos, normas y nociones morales a partir de figuras como Ernesto Guevara, Camilo Cienfuegos y Fidel Castro, además de la manipulación de las figuras de José Martí y Antonio Maceo. Por eso es que muchos, insisto, 5 añitos, cuando estos niños tengan 20 añitos, dicen todos yo soy Fidel. Este es el fenómeno yo soy Fidel. ¿Por qué? Porque desde los 5 años se lo están metiendo en la cabeza. Están formando sentimientos que se identifiquen con la figura de Fidel, del Che y de Camilo. Sentimientos, hábitos, normas y nociones morales. Luego, en este sentido, la asignatura contribuye a la formación de sentimientos patrióticos. Es decir, a partir de la introducción de estas figuras comunistas, de estas figuras además asesinos como el Che Guevara o mentirosos, manipuladores y asesinos también como Fidel Castro, pues a partir de la introducción de estas figuras en los contenidos de los niños, la asignatura contribuye a la formación de sentimientos patrióticos, de amor y de respeto por los héroes de la patria, ¿sí? Por estas mismas figuras que hemos visto, de satisfacción y orgullo de ser cubano y revolucionario. Desde los 5 añitos, a los niños cubanos se les enseña a ser revolucionarios a partir de la introducción de figuras claves en el proceso comunista cubano. Puro adoctrinamiento a partir de los 5 años en Cuba, adoctrinamiento comunista.
Por eso yo digo que el sistema educativo cubano es basura. En su inmensa mayoría es basura. No es justo, ni es ético, ni es moral que a un niño de 5 años se le viertan estos contenidos en la cabeza, se le vierta ideología en la cabeza de ningún tipo, y mucho menos ideología comunista. Y eso es lo que se le hace en Cuba a los niños. Eso raya en el abuso infantil. UNICEF debería pronunciarse al respecto. No lo hace. Continúa esto. Se considera que en la asignatura existe la posibilidad de atender en los niños la formación de valoraciones y reconocimientos de las conductas correctas relacionadas fundamentalmente con el proceso y formación de hábitos y la adopción de patrones morales correctos. Con 5 años ya se le está estableciendo a los niños cuáles son los patrones morales correctos. Recordemos la Constitución cubana y recordemos el Código Penal cubano, que hablan de moral socialista, patria socialista, derecho socialista, familia socialista en el programa de educación cívica. Por tanto, ¿cuáles son los patrones morales correctos? Los patrones morales socialistas. Ya al niño, desde esta etapa de su vida tan pequeñito, se le está encasillando en un patrón moral socialista, que es el patrón moral donde lo van a meter para que se comporte durante toda su vida. De aquí salen dos cosas. Sale el cubano apático, socialista al fin, el cubano apático, el cubano que no le interesa nada, el cubano que no quiere saber de nada y que no quiere hablar de nada que esté relacionado con política. Y luego sale el cubano fanático, el cubano que es Fidel, piensa él que es Fidel, no tiene ni el 0,0000001% del dinero que tuvo Fidel, pero él piensa que es Fidel y es gracias a esto. Continúa. Esto de los patrones morales, familia, es importantísimo. Ustedes tengan en cuenta que la moral de una sociedad define cómo se comporta un país. Esto está incluso hasta en la Biblia con Sodoma y Gomorra. Por ponerles un ejemplo simple, la moral es clave en el comportamiento de un país. Y si tú a niños de 5 años le modificas su conducta y sus patrones morales, modificas la sociedad entera. Y eso es lo que hacen en Cuba. Por eso tenemos el desastre que hay. Esto es criminal lo que hacen en Cuba. Criminal. Suplantan los valores morales de la familia, que son los principales, los suplantan con la moral del Estado, con la moral socialista. Esto es abuso infantil, esto es violación de derechos humanos. Y esto lo hacen en Cuba. Continúa esto. Por todo lo señalado, se aprecia que la asignatura contribuye a la formación de la personalidad, claro, de los alumnos en lo moral, lo patriótico, lo político, ideológico y lo social. Y aquí no se corta ni un pelo. Esta asignatura está pensada para formar al niño, a un niño de 5 años, política e ideológicamente. Introducir la política y la ideología en un niño de 5 años. Para eso está pensada esta asignatura, el mundo en que vivimos. No es para reconocer su entorno, no es para reconocer las plantas, no es para la naturaleza, no. Esta asignatura está pensada para adoctrinar en la doctrina comunista a los niños cubanos. Modificar su moral. Formar su personalidad según las necesidades del régimen. Una personalidad apática, monótona, obediente, admiradora de estos asesinos. Y formarlo también en lo político ideológico, que es una aberración a un niño de 5 años. Vamos a subir por aquí el texto. Continúa. En el área intelectual propicia el desarrollo de la observación, la descripción, la comparación, la clasificación, la seriación, ordenamiento. Fíjense cómo en el propio texto está distribuido lo primero, es decir, a lo primero que contribuye la asignatura no es a desarrollar la observación, a desarrollar la descripción, a desarrollar la comparación. No.
a lo primero que contribuye es a lo político ideológico, lo moral, lo patriótico. Y ya luego esta asignatura para niños de 5 años contribuye a todo lo demás, que evidentemente son elementos, como bien lo dice aquí, son elementos de valor en la formación y desarrollo ético y estético de los alumnos. Es una asignatura, y ahora vamos a ver más abajo los contenidos, estos son la descripción general. Es una asignatura pensada para coger a un niñito de 5 años y convertirlo en un cerebro lavadito, listo para instalar el comunismo en su cabecita. Todo esto pasa, estos programas son públicos, ¿eh? Esto me lo descargué yo de una página web del Ministerio de Educación en Cuba. Esto es público. Todo esto pasa ante los ojos del mundo, ante los ojos de los padres cubanos, ante los ojos de las instituciones internacionales y ante los ojos de los hipócritas que siguen creyendo que el sistema educativo cubano es bueno. Esto no puede ser bueno. Ni es bueno, ni es ético, ni es moral. Esto es abuso infantil en la escuela cubana. Vamos a continuar. Aquí comenzamos con los objetivos de la asignatura en el grado. ¿Vale? Aquí está el epígrafe de objetivos de la asignatura en el grado. Y vamos a ver cuáles son los objetivos o qué está entre los objetivos. Uno de los objetivos, por ejemplo, es reconocer las organizaciones a las que pertenecen los miembros de su familia. CDR, FMC, MTT. Es decir, ir ya desde los 5 añitos haciendo consciente al niño de que él va a pertenecer en algún momento, como pertenecen ya los miembros de su familia, a estos establos sociales en lo que está dividido el país, la sociedad cubana. El niño ya desde los 5 añitos se le está diciendo, mira, tu mamá pertenece a la FMC, tu abuelita pertenece a los CDR, tu papá pertenece a las milicias de tropas territoriales, que son las MTT, y tú cuando seas mayor también vas a pertenecer ahí por el amor a la patria, por el amor a Fidel Castro, al Che Guevara, por ser un buen revolucionario, vas a pertenecer ahí también. Y claro, luego cuando el niño es grande, estamos hablando de 5 años, cuando tiene 20, 15 años después, escuchando todo esto y sin información del exterior o información capada del exterior, ¿qué ustedes creen que va a hacer el niño? ¿Salir a la calle con un cartel a decir abajo la dictadura? No. El niño es de los que está en una Suzuki o en una moto de esta de la seguridad del Estado, velando la puerta de la casa de los opositores. Es el niño que salió de aquí. Otro de los objetivos dice identificar a Cuba como su país, localizarla en la esfera geográfica, reconocer y apreciar los símbolos de la patria, los hombres que la defienden. Y recordemos sobre las figuras que se iba a tratar, el contenido: Camilo Cienfuegos, Ernesto Guevara y Fidel Castro, los hombres que la defienden. Y a partir de ahí, todo lo que atente contra los hombres que la defienden, todo lo que hacemos aquí, desmontando las mentiras de Fidel Castro, por ejemplo, del Che Guevara, estos niños ya adultos lo ven como ataques a la patria y a los hombres que la defienden, y por eso nosotros somos los malos. Para que entiendan un poquito, porque a veces nos frustramos y no somos capaces de entender. Así es más o menos como ellos interpretan todo esto por lo que le han sembrado en la cabeza. Continúa el texto. Otro objetivo: reconocer de forma sencilla y breve la significación de algunos hechos históricos y cualidades que caracterizan a las personalidades estudiadas. Y aquí volvemos otra vez a las personalidades estudiadas: Camilo Cienfuegos, Ernesto Guevara y Fidel Castro. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Ver sus cualidades. ¿Qué cualidades eran? ¿Que era un asesino, el Che Guevara? ¿Que era un mentiroso, Fidel Castro? No.
No, son los hombres que defienden a la patria. Son valientes, honestos, sinceros. Son las cualidades que primero nos enseñan en la escuela cubana sobre estas personas y que además nos obligan o nos condicionan a identificarnos sentimentalmente con ellos y a querer ser como ellos. Pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Y se empieza así, reconociendo de forma sencilla y breve. Y por eso los niños cubanos, cuando le preguntas cómo era el Che, te dice sincero, valiente y honesto. Es ese reconocimiento de forma sencilla y breve. Y ahí viene, desde los 5 añitos, se lo están metiendo en la cabeza. Por aquí hay otro objetivo interesante. Dice, formar y desarrollar sentimientos de amor y respeto a las personas que lo cuidan y educan. Dentro de estas personas que lo cuidan y educan están sus familiares, evidentemente. Luego está el personal educativo de la escuela. Y luego están las figuras también, las figuras de la revolución. El amor y la camaradería con sus compañeritos y amigos. Desarrollar sentimientos patrióticos, escuchen esto, mediante el conocimiento de su país, de las luchas de sus héroes y mártires y las actividades que con estos fines se realicen. Aquí otra vez a un niño de 5 añitos vamos a trabajar desde su parte más primitiva, vamos a acudir a sus sentimientos para modificar su conducta y su moral. Vamos a machacarle la cabeza al niño. A partir de desarrollar este tipo de sentimientos patrióticos, pero patrióticos de amor a Cuba, patrióticos de amor a su terruño, no, patrióticos de amor a sus héroes. ¿Qué héroes? Ya los vimos antes. Fidel, Camilo y el Che, como si no hubieran héroes en Cuba, que a esa edad no se le tiene que hablar a ningún niño de ningún héroe. Son 5 años. Pero como si no hubieran héroes en Cuba que de verdad aportaron a la nación cubana, como para tener que machacarle la cabeza a niños de 5 años con esas figuras históricas. Y encima, sacar de sí sentimientos de apoyo, de aprecio, de admiración, de respeto a esas figuras históricas, con 5 añitos. Eso, y lo repito, es abuso infantil. Esto no tiene perdón de Dios. Si esto ya con 15 años es despreciable, con 5 años, con un niño indefenso, que apenas está conociendo el mundo, que es una esponja, es una esponjita, 5 añitos, y ya le están metiendo esta basura en la cabeza en la escuela cubana. Continúa esto. Aquí tenemos otro tema, que es la escuela, y dentro de la escuela, los objetivos. Uno de los objetivos un objetivo esencial es el desarrollo de sentimientos de amor y respeto, otra vez, por los héroes de la patria y el interés y orgullo de ser un buen pionero. Amor y respeto por los héroes de la patria, otra vez a un niñito, pequeñito. Y por otra parte, orgullo de ser buen pionero. Buen pionero en Cuba no es ser un buen estudiante. Para los que no son cubanos, no se confundan. Pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Ser un buen pionero en Cuba es ser un buen comunista. Ser como el Che Guevara. Eso es ser un buen pionero en Cuba. A un niñito de 5 años. Dentro de los contenidos de este epígrafe está, por ejemplo, y me ratifico en lo que dije antes, Camilo y Che, un ejemplo para los pioneros. Claro, para ser un buen pionero tienes que ser como el Che. La organización de pioneros, su importancia, los pioneros moncadistas, el lema de los pioneros. Pioneros moncadistas, para los que tampoco sean cubanos, se llaman así por el asalto al cuartel Moncada, un acto terrorista llevado a cabo por un grupo terrorista, el Movimiento 26 de Julio, donde un grupo de cubanos asesinó a otro grupo de cubanos,
El movimiento 26 de julio asesinó a los cubanos que estaban en el cuartel y luego los que estaban en el cuartel se tomaron la justicia por su mano, dieron caza, torturaron y asesinaron a los que encontraron también. Y estos pioneros se llaman pioneros moncadistas, para que tengan una idea de lo macabra que es la mente de estos comunistas cubanos. Continúo hablando del lema de los pioneros por el comunismo, seremos como el Che, el mismo Che que asesinó y fusiló en la cabaña y se paró en la ONU y dijo, fusilamos, estamos fusilando y seguiremos fusilando. Habla de atributos pioneriles también, respeto, amor y cuidado de ellos, preparación para el acto de iniciación de pioneros y participación en este. Y esto es lo más cercano que hay a una secta que se hace en la escuela cubana. En la escuela cubana se hace con los niños pequeños un acto de iniciación a la organización de pioneros, una organización de pioneros comunistas que quieren ser como un asesino, como el Che, pues se les hace un acto de iniciación. Insisto, es lo más cercano que puedas encontrar a una secta dentro de la escuela cubana, viene siendo este tipo de actos de iniciación. ¿Qué efemérides se tratan aquí? De contenidos también. Bueno, no se trata efemérides, no sé, de carácter internacional, no se tratan el 8 y el 28 de octubre, la jornada Camilo Che, muerte de Camilo Cienfuegos, muerte de Ernesto Che Guevara. Eso es lo que se trata. En niños de 5 años, familia. Aquí estamos en el epígrafe ahora del hogar y la familia, los objetivos, y luego en los contenidos volvemos otra vez a remarcar lo mismo. Otras responsabilidades de los miembros de la familia. Ya no que pertenecían a estos establos sociales, CDR, FMC y MTT, es decir, Comité de Defensa de la Revolución, Federación de Mujeres Cubanas y Milicia de Tropas Territoriales, que era lo que le pedían antes al niño, que los identificara, a ver qué miembro de la familia pertenecía a qué cosa. Ahora aquí lo que van a hacer es ir un paso más allá. Le van a decir al niño qué responsabilidades, qué trabajos realizan los miembros de su familia en estas organizaciones. Ya van más allá de identificar tú contigo, de enlazar. Ahora aquí van además a profundizar y a ver qué es cada una de estas organizaciones a partir del trabajo que realizan cada uno de sus familiares. ¿Qué tiene que saber un niño de 5 años de lo que se hace en las milicias de tropas territoriales? ¿Qué tiene que ver un niño de 5 años con eso? Pues eso se lo meten en la cabeza a los niños cubanos. Efemérides. Bueno, aquí tenemos el 2 y el 7 de diciembre, relacionadas con el desembarco del Granma, por ejemplo, que es la del 2 de diciembre. Luego está 1 y 28 de enero. 28 de enero, nacimiento de José Martí. Y 1 de enero, llegada de los comunistas al poder en Cuba. Las efemérides también se manipulan y con ese contenido se sigue adoctrinando a los niños. Luego, en epígrafe en mi país, en los objetivos, los niños se familiarizarán con la noción de que la libertad y la felicidad que hoy tenemos, es decir, ya a un niño de 5 años se le da por sentado que él en Cuba es libre y es feliz, es resultado de la lucha de nuestro pueblo. Mencionarán revolucionarios destacados que en ella han participado, así como que los cubanos hoy defendemos la patria libre y que tenemos y las FARC, es decir, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, volvemos a mezclar lo militar con la infancia, y las milicias de tropas territoriales, otra vez, constituyen un claro ejemplo de ello. Este párrafo es asqueroso, básicamente. Aquí se le está diciendo al niño
que la libertad y la felicidad ya ellos la tienen, algo que todos sabemos aquí que es falso. Un niño en Cuba con 5 años simplemente no es consciente de su entorno. Simplemente no es consciente de su entorno, pero no tiene libertad. De hecho, este mismo programa demuestra que el niño no tiene libertad. Yo como padre no permitiría jamás que mi hijo recibiera este contenido. Ahora, no tengo la libertad para elegirlo. Ya desde ahí, el niño en Cuba no tiene libertad. Y felicidad. ¿Qué feliz puede ser un niño de 5 años a partir de que ignore todo su entorno y que lo manipules de esta forma? Pues ahí la felicidad es bastante relativa. Y no son el resultado de la lucha de nuestro pueblo. Y por otra parte, al niño aquí ya se le obliga a mencionar revolucionarios destacados. Otra vez, identificarse con figuras, reconocer figuras, patrones que él tiene que seguir, que hayan participado, según ellos, en la liberación del pueblo cubano, porque parece que los comunistas nos liberaron a nosotros. Nosotros no éramos nadie. Los comunistas cuando llegaron fueron los que nos liberaron. Y esto se le enseña a los niños y además se les vincula otra vez con las Fuerzas Armadas revolucionarias y con las milicias de tropas territoriales como un claro ejemplo, según esto, de lo que defiende la patria, de las instituciones que defienden la patria. Evidentemente el niño crece pensando que las Fuerzas Armadas revolucionarias son revolucionarias y defienden la patria y no le enseñan que un ejército no puede ser revolucionario. Tiene que ser simplemente Fuerzas Armadas. En Cuba no se lo enseñan, por tanto, para todos los cubanos es normal, porque desde los 5 años se lo meten en la cabeza, que las Fuerzas Armadas sean revolucionarias. ¿Quiénes son los defensores de la patria? Observar y describir láminas que los ilustren. Es decir, aquí ya van más allá, le dicen al niño, mira, lo que está en este papelito, esto es lo que defiende la patria. ¿Quiénes son? Pues las Fuerzas Armadas Revolucionarias y las milicias de tropas territoriales. Por tanto, Carlito Madrid, que está aquí, delante de una cámara, sacando toda esta basura a la luz, denunciando toda esta asquerosidad, que esto es una forma de defender la patria. Para los niñitos cubanos que fueron educados con este sistema, no. Yo soy el enemigo. ¿Por qué? Porque a los 5 añitos, o desde los 5 añitos, en una lámina, le dijeron que los que defendían la patria eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias y las milicias de tropas territoriales. No el que dice la verdad, no el que denuncia lo mal hecho. No. Fidel, el Che, Camilo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y las milicias de tropas territoriales. Continúa el programa y aquí volvemos a tocar efemérides. ¿Qué efemérides? Pues el 1 de mayo, evidentemente no podía faltar. Y aquí, en este epígrafe, la ciudad y el campo. Miren, aquí está la ciudad y el campo. Los objetivos, miren lo que dice. Conocerán que La Habana es la capital de Cuba. Evidentemente un niño pequeñito debe ser muy importante que conozca cuál es la capital de su país. Sus características e importancia. En igual sentido, y escuchen esto, ya que conoce La Habana, en igual sentido reconocerán la importancia de la Sierra Maestra y su significación histórica. Que ¿por qué un niño pequeño? ¿Por qué un niño de 5 años tiene que saber la significación histórica de la Sierra Maestra, de que un grupo terrorista, un grupo armado se subió allí y de allí bajaron cuando los del llano ya habían hecho su trabajo, si no todavía estuvieran ahí encaramados? Pero ¿qué le importa esto a un niño de 5 años más allá de la doctrina, más allá de lavarles el cerebro? Continúa. En esta unidad se continúa el desarrollo de habilidades en la observación, comparación y descripción de objetos y fenómenos de la naturaleza y la sociedad y su representación en láminas.
a fin de que aprendan a descubrir y admirar su belleza, y a la vez se contribuye a la formación de sentimientos patrióticos, y vuelven otra vez a apelar a los sentimientos de los niños, sentimientos patrióticos, patria socialista. Esto no lo podemos desligar. Cuando tú hables de sentimiento patriótico en Cuba, de amor a la patria en Cuba, tienes que recordar que en la Constitución cubana dice patria socialista. Por lo tanto, son sentimientos socialistas, amor al socialismo. Esta es la traducción. Contenidos. En la parte de las ciudades y los campos de nuestro país, la ciudad, sus características: abundancia de calles, edificios, calles con tránsito, identificar los lugares más importantes, parques, cines, museos, escuelas, hospitales, círculos infantiles, fábricas. Ejercitar y precisar el comportamiento en los lugares públicos, forma de hablar, el cuidado y embellecimiento de la ciudad. Y volvemos otra vez a La Habana, capital de Cuba, y los lugares importantes de La Habana. ¿Y cuáles ustedes creen que son los lugares importantes de La Habana? El Morro, emblemático, ¿cierto o no? El Malecón Habanero, otro sitio emblemático de La Habana. La Alameda de Paula, el Templete, el Hotel Nacional, el Teatro Nacional de Cuba. No, esos no son los sitios importantes de La Habana en este programa para niños de 5 años. Los sitios importantes son la Plaza de la Revolución, por ejemplo. El Morro está efectivamente después de la Plaza de la Revolución, y el Gobierno Revolucionario. Sí, la plaza donde radica el Gobierno Revolucionario. Esos son los sitios importantes de La Habana para el niño. Por eso, cuando les expliqué aquí que mis alumnos pensaban que la Plaza de la Revolución la había hecho la Revolución, mis alumnos de 9º grado, es por esto. Es por esto. Plaza de la Revolución, donde radica el Gobierno Revolucionario, y punto. Ahí se acabó la historia. Con tantos sitios en La Habana importantes, esto es lo que se le da a un niño de 5 años en el mundo en que vivimos. Volvemos otra vez al contenido de la Sierra Maestra, lugar histórico que se ha servido de refugio y ha sido escenario de lucha, primero de nuestros mambises y más tarde de Fidel, Camilo y Che, los 3 jinetes del Apocalipsis, junto con otros muchos revolucionarios, lugar de belleza por sus montañas. Fíjense cómo el orden no se le enseña al niño la Sierra Maestra como un paraje natural, bello. No, se le enseña primero la parte política e ideológica, la carga política e ideológica del mensaje va primero, y luego de segundo, ya como complemento, lo bonito de las montañas y los animales que viven allí. Esto es lo que se le hace a los niños en las escuelas cubanas. Aquí ahora se habla de las efemérides. Y volvemos otra vez a remarcar lo mismo con los niños. El tratamiento de las efemérides se debe lograr que los niños se familiaricen con la noción de que la libertad y la felicidad que hay hoy en Cuba, según esta gente en Cuba hoy, se es libre y ser feliz a un niño de 5 años. Es el resultado de la lucha de nuestro pueblo. Identificarán de forma sencilla hechos históricos sobresalientes y diferenciarán en esta lucha 2 grandes etapas. La lucha contra España para liberar a Cuba de los malos gobernantes y los imperialistas yanquis. A un niño de 5 años ya le estamos aquí metiendo conceptos que los niños ni siquiera tendrían por qué saber. Imperialistas yanquis. 5 años, pum. Luego, cuando este niño tiene 6, 7, 8 años, le dice, ¿quiénes son los malos? Y te dicen, los imperialistas yanquis. Porque ellos saben qué cosa es el imperialismo, qué cosas son los yanquis. No tienen ni puñetera idea. Ni ellos, ni sus maestros, que es lo más triste de todo. Simplemente porque lo dice aquí. Continúa esto.
Los niños se identificarán a Martí y a Maceo, al Che, a Camilo y a Fidel. Narrarán algunas anécdotas de ellos, de las que resalten sus cualidades. Otra vez vamos aquí al culto a la personalidad con un niño de 5 años. ¿Qué cualidades? Las que les decía antes: honestidad, valentía, sencillez, inteligencia, humanismo, amor al estudio y al trabajo, la justeza, todas las cualidades estas que los niños cubanos, cuando tú le preguntas ¿cómo era Fidel? Valiente, honesto y sincero. Grabado en la cabeza. Respuesta en punta. ¡Pum! Viene de aquí. Los niños mencionarán ejemplos que demuestren que el 1 de enero de 1959 es una fecha muy importante para todos los cubanos porque se logró la libertad de nuestra patria, y llegarán a la conclusión, porque los niños de 5 años pueden sacar conclusiones, que por ello es un día de fiesta. Aquí al niño no se le habla del 20 de mayo. Aquí al niño no se le habla de otras muchas fechas importantes que hay en Cuba. No, toda la historia antes del 1 de enero de 1959 aquí se obvia a un niño de 5 años. ¿Y qué se le dice? El 1 de enero es una fecha importante. A partir de aquí ya fuimos libres y por eso hay fiesta. Y luego nos sorprendemos cómo los niños y los no tan niños cubanos no saben qué día nació la República. No hay que sorprenderse. Esta es la causa por la que no se sabe. Luego, los alumnos mostrarán amor y respeto a nuestra historia y a sus héroes mediante valoraciones sencillas, participación entusiasta, otra vez culto a la personalidad, efemérides, todas ellas relacionadas igual con el comunismo. Y aquí, y es el último que vamos a ver ya, que es una de las indicaciones para evaluar la asignatura. Es decir, aquí vamos a ver lo que a final del año, es decir, ese niñito de 1er grado, con 5 añitos, cuando él termina su grado, por estos parámetros es por lo que los vamos a evaluar para ver si este niñito cumplió con los objetivos del programa. Uno de los parámetros, ¿cuál es? Identificar y manifestar admiración por figuras relevantes de nuestras luchas por la libertad. ¿Qué figuras? Martí Maceo, Che, Camilo y Fidel. Cuando termine el año, el niñito, la niñita, tiene que, con 5 añitos, admirar y manifestar admiración por el Che, por Camilo y por Fidel. Esto, vuelvo a insistir, es abuso infantil. Esto es suplantar todos los patrones familiares, suplantar todos los valores familiares, anular todo lo que tenga que ver con la educación en el hogar. Todo esto lo capan, lo suplantan y te instalan esta basura ideológica en la escuela cubana. Y el mundo mira para otro lado. Familia, yo formé parte de la escuela cubana por partida doble. Yo fui alumno y profesor. Estos programas de estudio, que los van modificando cada cierto tiempo, yo me he leído programas de estudio muchísimos, de muchísimos grados. Aquí, en este programa, en esta directa, les he enseñado a ustedes varios programas de varias asignaturas donde todas cumplen este patrón. Machacar la cabeza a los niños en Cuba, adoctrinarlos hasta el tuétano, convertirlos en autómatas, seguidores ciegos del socialismo y admiradores fanáticos de Fidel Castro, el Che Guevara y Camilo Cienfuegos.
¿Qué resultado tiene la aplicación de esto? Desde los 5 años hasta que te mueres, esto no cesa nunca en Cuba de aplicarse. ¿Qué resultado tiene aplicarlo desde los 5 años hasta que te mueres? Durante 6 generaciones, 5 generaciones, 4 generaciones. ¿Qué resultado tiene? El cubano que tenemos en Cuba a día de hoy. Ese es el resultado. Ese cubano que sale con un cartel que dice socialismo sí, represión no. Ese cubano tiene este sistema operativo instalado en la cabeza. El cubano que sale y te dice, ah, no, es que todo esto que pasa aquí, Fidel no lo sabía. Ojalá y Fidel supiera esto que está pasando para que tú veas cómo. Admiración a las figuras relevantes desde los 5 años. Claro, Fidel, yo lo admiro. No me puedo imaginar que todo este desastre lo sepa Fidel. Porque es que yo lo admiro desde que tenía 5 años. Es por esto. ¿Cómo el Che Guevara va a ser un asesino? No puede ser un asesino el Che Guevara, es que yo lo admiro. A mí desde los 5 años me enseñaron a admirar al Che Guevara, a ser como él. Y si eres un asesino, yo también lo soy. Y yo no soy un asesino. Yo soy como el Che. Tú estás mintiendo. Y por más que le digas que el Che es un asesino y que mató gente, tú estás mintiendo. Yo lo admiro. Desde los 5 añitos. Viene de aquí también. Que la República nació el 20 de mayo de 1902. ¿Eso qué importa? Aquí, cuando empezó la fiesta, el día importante es el 1 de enero del 59. Que además es un día de fiesta. De aquí también viene. Desde los 5 añitos. Vigilen la educación de sus hijos en cualquiera de los países donde estén. Porque esto, por desgracia, aunque en Cuba es así, tan cruel, tan inhumano, tan abusivo, no solo pasa en Cuba. Este adoctrinamiento socialista, comunista, de izquierda, esto pasa en muchos otros países con tintes de otros colores. Ideología de género, globalismo, calentología o cambio climático. Esto pasa no tan crudo, no tan violento, no tan descarado, pero pasa también en otros países. Por eso los programas de estudio deben y tienen que ser públicos para que los padres podamos leerlo. En Cuba, familia, hay abuso infantil en la escuela cubana. Se abusa de los niños pequeños en la escuela cubana. A partir de esto que les acabo de enseñar. Y por eso la educación cubana es basura. Basura en su totalidad. Y todavía tengo más programas de estudio que les iré sacando poco a poco, porque el que piense que el programa de estudio de educación musical se salva de esto, está equivocado. Esto pasa en educación musical también. Esto pasa en ciencias naturales. Esto pasa en matemáticas. Esto pasa en prácticamente todas las asignaturas de la escuela cubana. Desde 5 años hasta 20 años, hasta la universidad, pasa esto. De aquí sale el hombre nuevo.